Bienvenidos al nuevo curso de trabajos en caliente del ARI Contratistas. En este curso vamos a explicar qué es un trabajo en caliente, las recomendaciones para prevenir sus riesgos y peligros y el procedimiento adecuado de trabajos en caliente. Antes de todo vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué son los trabajos en caliente? Al hablar de trabajos en caliente, nos referimos a cualquier tipo de actividad o trabajo que involucre o incluye el uso de llama abierta, soldadura, corte, perforación, fusión o fundición de sustancias o metales, o también operaciones similares a las ya mencionadas, capaces de provocar incendios, explosiones, chispas o llamas con el calor o temperatura suficiente como para encender materiales inflamables y que supongan un riesgo potencial de incendio. Dentro de las tareas más comunes consideradas como trabajos en caliente, tenemos a las actividades que requieren electricidad, gas para soldar, oxicorte y operaciones de corte abrasivas. Y para ser más específicos podemos mencionar a los trabajos de soldadura por arco eléctrico, con llamas abiertas o por gases oxicombustibles, corte con gas o arco eléctrico, el trabajo de esmerilado, pulido o actividades que generen chispas de cualquier tipo. Pueden ser chispas eléctricas, por fricción o por impacto. Trabajos eléctricos en áreas con atmósferas inflamables o explosivas. Cualquier actividad con producción de llamas abiertas o producción de calor. Y superficies calientes, como sopletes para soldaduras o cortes, y gases calientes. Normalmente aplica cuando se utilizan equipos de soldadura oxacetílenica, pulidoras o amoladoras con disco de pulido, esmeriles o amoladoras con disco desmerilado, y equipos que realicen operaciones similares a las ya mencionadas. Peligros de los trabajos en caliente. Uno de los principales peligros de los trabajos en caliente es que tienen el potencial de unir las tres partes del triángulo de fuego, la fuente de calor, con el oxígeno y el combustible. El calor, que es producido por los trabajos en caliente y que forma un riesgo latente cuando se está trabajando. El oxígeno, que está presente en el aire del ambiente de trabajo. En algunas actividades de soldadura incluyen oxígeno puro y pueden provocar un enriquecimiento de oxígeno en el ambiente mayor al 22% por volumen en estos lugares y convertir el ambiente en altamente explosivo. El combustible, que incluye cualquier cosa que pueda encenderse. Por ejemplo, tenemos los siguientes: materiales combustibles sólidos como trapos, papel, cartón, mobiliarios, materiales de construcción como madera, plástico, aislamiento, materiales para techado, incluso aquellos en espacios ocultos. Líquidos o gases inflamables, tales como combustible líquido, pintura, solventes para limpieza, etc. Cuando estos tres componentes del triángulo de fuego entran en combinación, pueden desencadenar un incendio de grandes proporciones si no se tienen las precauciones adecuadas. ¿Qué otras consecuencias pueden tener los trabajos en caliente? Lesiones oculares debido a la luz infrarroja emitida por la soldadura de arco eléctrico, quemaduras por contacto con partes calientes o en altas temperaturas, amputaciones por manejo de herramientas de poder, electrocución por contacto directo o indirecto con partes energizadas, daño a los pulmones o daños respiratorios por respirar los humos o vapores producidos por las actividades en caliente, y muerte, en algunos casos donde no se aplica ninguna medida para controlar los riesgos de los trabajos en caliente. Los trabajos en caliente siguen siendo una de las principales causas de incendios en actividades industriales y comerciales. Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de propiedades por cientos de millones de dólares cada año y que podrían evitarse. Cuando todos cumplen con las prácticas para trabajos en caliente, estos incendios pueden prevenirse. El riesgo en los trabajos en caliente es alto porque se introduce un peligro de incendio. Es por ello que la primera recomendación sobre seguridad es determinar si existe una alternativa para los trabajos en caliente. De esta manera se evita efectuar el trabajo en caliente y se minimiza el riesgo. En 1979, John Capana, de 20 años de edad, fue subcontratado para realizar tareas de mantenimiento en una refinería de Nueva Jersey.
En realidad ya nos habíamos retirado de la refinería y nos llamaron nuevamente para realizar una última tarea que consistía en demoler una vieja estación de bombeo. Nos dijeron que era una estación de bombeo de agua, pero no era una tubería de agua, sino una tubería de petróleo. Tratamos de desarmar la bomba, comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Kapana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Kapana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, triturar son aparentemente tareas de rutina, hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Hechos y cifras de los peligros de trabajos en caliente. Al observar los datos desde el año 2013 hasta el año 2017, queda en claro lo peligrosos que pueden resultar los trabajos en caliente, tanto para el público como para los socorristas. En el informe del año 2019 de la NFPA, correspondiente a incendios estructurales causados por trabajos en caliente, reveló las siguientes estadísticas. 4.630 incendios estructurales con trabajos en caliente por año. De estos incendios con trabajos en caliente, el 57% se produjo en o sobre propiedades no residenciales y el 43% se produjo en o sobre residencias. 15 muertes de civiles por año a causa de estos incendios, 198 lesiones de civiles por año a causa de estos incendios, 355 millones de dólares por daños directos en propiedades a causa de estos incendios y 5 muertes de bomberos, esto entre el año 2001 al año 2018. Maneras de minimizar los peligros de trabajos en caliente. Un proceso para reducir los peligros de los trabajos en caliente se denomina reconocer, evaluar y controlar. Este proceso se centra en lo siguiente. Primero, reconocer. En este caso, consiste en determinar si existen riesgos de incendio antes de comenzar los trabajos en caliente. Segundo, evaluar, que consiste en determinar si existen peligros, especialmente peligros que pudieran avivar un incendio, como líquidos, gases inflamables o combustibles, y combustibles simples. Y por último, controlar, que es tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los peligros. Importante, identificar alternativas para los trabajos en caliente. Siempre que sea posible, se pueden evitar los peligros de los trabajos en caliente utilizando métodos alternativos más seguros, como por ejemplo, en algunos casos las piezas metálicas no necesariamente se tienen que soldar y pueden unirse con tornillos en lugar de ser soldadas, como por ejemplo las tuberías atornilladas o bridadas. Y en lugar de realizar algún corte con soplete o amoladora con disco de corte, podrían cortarse con cizallas hidráulicas o manuales, o sierra de mano, para evitar los riesgos y peligros de los trabajos en caliente. Peligros del trabajo en caliente. Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990 las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía 7 lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron 3 operarios de una fábrica de papel en Wisconsin, e incluía otros 10 accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente.
El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Raleigh. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre 2 de los 4 tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable: insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana. El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo 1 metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento, produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había 3 trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta. 3 trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas, y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver los pasos que debemos de seguir antes de iniciar los trabajos en caliente. Primero, planifique el trabajo. Identifique dónde, con quién, cómo y con qué herramientas y equipos se van a realizar. Por ejemplo, si va a utilizar una moladora, asegúrese de contar con todos los accesorios completos y en buen estado, como mango del equipo, disco, guardas de protección, cables, etc. Y en caso de usar máquina de soldar, asegúrese de contar con tenazas en buen estado, terminal a tierra, selectores aislados, entre otros. Paso número 2. Identifique todos los riesgos, peligros y medidas de control asociados a la tarea realizando el llenado del ATS y el PETAR de manera correspondiente. Paso número 3. Todo trabajo en caliente como mínimo debe de contar con 2 trabajadores, el ejecutor y un vigía que deberá controlar el entorno de trabajo de posibles incendios o amagos de incendios. Paso número 4. Solo puede realizar los trabajos en caliente el colaborador que esté debidamente capacitado y haya demostrado su competencia para el uso de los equipos y que comprenda y aplique los controles asociados a los riesgos. Paso número 5. Antes de iniciar el trabajo en caliente, informe si tiene alguna condición de salud que le impida realizar la actividad de manera cómoda y segura. Paso número 6. Se debe preparar el área y entorno alejando todo el material inflamable y sustancias químicas cercanas a la zona de trabajo. Paso número 7. El material inflamable o combustible que no pueda ser aislado debe ser cubierto por lonas o mantas ignífugas. Paso número 8. Verificar que los equipos eléctricos no tengan empates, que cuenten con puesta a tierra, para evitar chispas que puedan generar explosiones o contacto con energía eléctrica. Paso número 9. Si el trabajo es realizado en la intemperie, no se debe realizar si las condiciones del clima no son aptas, como por ejemplo, fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas, etc. Paso número 10. No caliente, corte o suelde recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o que por reacción con el metal del contenedor o recipiente generen compuestos inflamables o explosivos. Paso número 11. Inspeccione el área de trabajo. Debe estar libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos. Paso número 12. Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas
o por entradas abiertas. Por esta razón verifique que no existan estas condiciones. Paso número 13. Verifique y tape todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o sus vapores. Por ejemplo, recarga de baterías de montacargas, entre otros. Paso número 14. Revise y mantenga siempre cerca durante la actividad extintores debidamente inspeccionados y acordes al riesgo, es decir, no menores a 6 kilogramos de agente extintor de polvo químico seco. Paso número 15. Asegure que siempre se proteja o aísle al personal o áreas cercanas contra las radiaciones lumínicas y chispas. Esto se puede hacer mediante mamparas, muros o por medio de un aislamiento total del área. Paso número 16. Inspeccione el equipo a utilizar, ya sea para soldar, cortar o pulir. Verifique que los sistemas de detección, alarma y control estén en funcionamiento. Solo deshabilite los específicos donde se va a realizar el trabajo. Paso número 17. Utilice los elementos de protección según el tipo de equipo a utilizar y según los riesgos asociados a la tarea. Paso número 18. Luego de validar e inspeccionar todas las condiciones de seguridad, es necesaria la autorización del ATS y PETAR. Para ello deben solicitar el aval del supervisor, jefe o encargado. Paso número 19. El emisor de permisos y los colaboradores que ejecutan la tarea deben evidenciar permanentemente el ATS y PETAR en el sitio de trabajo y durante todo el turno. Cabe mencionar que tanto el ATS como el PETAR solo son válidos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y el personal autorizante como supervisores o jefes o encargados. Acá te está dando de comer, te está dando la mamadera. Y acá lo miras como preguntándole, ¿qué estás haciendo? Clyde y yo estuvimos casados casi 2 años, juntos estuvimos unos 7 años, y tenemos una niña que se llama Leah Jones y está por cumplir 8. Tenía 3 años cuando él murió. Él hacía trabajos generales de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua Bethune en la ciudad de Daytona Beach. Yo creía que él tenía un trabajo normal, es decir, de las 7 a las 15:30, de lunes a viernes, tan seguro como el mío, y ni en 1.000.000 de años se me hubiera ocurrido que él podría morir en una explosión. 11 de enero de 2006. Clyde Jones estaba operando la grúa en la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras otros 2 trabajadores estaban en una barquilla, quitando un techo de acero que cubría 2 tanques de almacenamiento de químicos. Uno estaba vacío, el otro contenía unos 11.000 litros de metanol altamente inflamable. Pero no se exigió ni se realizó una prueba de gas combustible. Los trabajadores usan un soplete oxiacetilénico para cortar el techo en secciones. Debajo de ellos, el vapor del metanol se ventila desde la parte superior del tanque, mientras el sol matinal calienta el líquido que está adentro. Las chispas del soplete alcanzan el metanol venteado y hacen que éste se inflame. El fuego alcanza una restallamas corroído e ineficaz y continúa al interior del tanque. Las llamas se dispersan instantáneamente inflamando el metanol que está en el interior. El metanol encendido se eyecta con fuerza de las tuberías rotas y envuelve a los 2 trabajadores que estaban en la barquilla. Solamente uno de ellos sobrevive. Las llamas envuelven la cabina de la grúa en donde está sentado Clyde Jones. Cuando trasladaron a Clyde al hospital, él y yo pudimos hablar apenas 10 minutos antes de que lo entubaran. Él me dijo que me amaba, que cuide a las niñas. Él sabía que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal y me pidió que le prometiera que me quedaría con él hasta el final. Y le dije, sí, te lo prometo. Al día siguiente de la explosión en la planta de tratamiento de aguas residuales, Clyde Jones, esposo y padre de 40 años de edad, falleció. Los accidentes ocurridos en Bethune y en Patridge Rally demuestran la necesidad de controlar la atmósfera para identificar niveles peligrosos de vapor inflamable. Pero ese control debe realizarse adecuadamente. Las técnicas de control ineficaces pueden ser tan peligrosas como la falta de control. 17 de julio de 2001, refinería de Motiva Enterprises, ciudad de Delaware, estado de Delaware.
Varios contratistas están reparando una pasarela en una playa de tanques de ácido sulfúrico. Como parte de sus tareas, deben cortar cerca del tanque 393, que contiene ácido sulfúrico residual e hidrocarburos inflamables. Pero el tanque está extremadamente corroído y tiene orificios en su techo y cubierta. Alrededor de las 7:45, los operadores de Motiva usan un detector de gas combustible para probar la atmósfera alrededor del tanque 393. No se detectan vapores inflamables. Después de esa vez, no volvieron a probar la atmósfera. Pero a medida que el día avanza, la temperatura sube 14 grados, calentando el contenido del tanque y produciendo vapor que escapa a través de los orificios. Pero los trabajadores no son conscientes del peligro creciente. A eso de la 1:30 p.m., una chispa de un sistema de arco eléctrico enciende el vapor y causa una poderosa explosión. El tanque colapsa y se produce el escape de 1000 metros cúbicos de ácido sulfúrico altamente corrosivo. El ácido sulfúrico se desborda del dique de contención y de los sistemas de agua residual. Casi 380 metros cúbicos llegan al río Delaware, matando peces y otras especies acuáticas. Un empleado subcontratado que había estado trabajando en la pasarela murió en el accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Otros 8 empleados sufrieron heridas. Los detectores de gas combustible deberían usarse como rutina para identificar y controlar atmósferas inflamables antes y durante trabajos en caliente. Accidentes más recientes ilustran la misma elección clave. El control de gas se realizó en Conagra Foods en Boardman, Oregon, el 16 de febrero de 2009, pero no se hizo en las inmediaciones del área en la cual se realizaría la soldadura. Las llamas encendieron el gas inflamable de materia descompuesta debajo de un tanque clarificador de agua, causando una explosión que mató a un trabajador. 3 trabajadores subcontratados murieron en una terminal de combustible de TEPCO mientras usaban un soplete para cortar el techo de un tanque de gasolina. Las pruebas del gas se realizaron a las 7 a.m., al comienzo del turno de trabajo, pero no se repitieron cuando los trabajadores volvieron del almuerzo ni cuando comenzaron el trabajo en caliente. La medición continua de presencia de vapores inflamables podría haber evitado estos trágicos accidentes que causan muertes, lesiones e impacto ambiental. También son importantes otras prácticas de seguridad adecuadas. Siempre que sea posible, se debe evitar el trabajo en caliente o considerar métodos alternativos tales como corte en frío o hidráulico. Antes de comenzar un trabajo en caliente, realizar una evaluación integral de los peligros. Es posible que algunas veces el personal no sea consciente de los procesos que podrían liberar vapores inflamables. En 2008, 3 trabajadores murieron y 1 sufrió heridas en Tomahawk, Wisconsin, en la empresa Packaging Corporation of America, que fabrica embalajes corrugados y cartón para contenedores. Las chispas de un proceso de soldadura encendieron el gas hidrógeno inflamable de un tanque de almacenamiento de 24 metros de alto. Los empleados desconocían que los microbios estaban produciendo el gas a partir de la descomposición de fibras dentro del tanque. Monitorear el área en la que se realizará el trabajo en caliente y eliminar fuentes potenciales de productos inflamables, aún en equipos que no se usen directamente en la tarea. Por ejemplo, en Partridge Rally, el vaciado y la purga del tanque de petróleo crudo cercano hubiera eliminado la fuente de productos inflamables. Usar permisos escritos que identifiquen específicamente el trabajo que se realizará y las precauciones necesarias. En la planta de aguas residuales de Bethune no había un sistema de permisos. Proveer supervisión de seguridad para contratistas externos que realizan trabajo en caliente. 2 subcontratistas murieron en La Rue, Ohio, el 19 de octubre de 2008, cuando se produjo una explosión mientras estaban soldando por encima de tanques de almacenamiento de petróleo crudo, propiedad de Mar Oil. La compañía no contaba con un programa formal para seleccionar o supervisar contratistas. Y por último, capacitar al personal sobre los peligros del trabajo en caliente. Cuando la tarea incluye algún trabajo en caliente, es necesario reforzar la capacitación y se deben implementar medidas de seguridad para cerciorarse de que las personas que están realizando el trabajo se sientan seguras y bien capacitadas. Use todos sus recursos. Capacítese todo lo posible y obtenga la mayor cantidad de información sobre el trabajo a realizar y realice el trabajo con sumo cuidado. A pesar que los peligros de los trabajos en caliente son muy conocidos, las muertes y las lesiones graves continúan ocurriendo.
CSB piensa que el cumplimiento de las lecciones vistas aquí pueden ayudar a evitar futuros accidentes en el trabajo en caliente.